Пане Кирило, вже 3 роки. Señor Kirilo, ya han pasado 3 años desde que nuestro país lucha heroicamente con un enemigo superior en número. El Kremlin amenazó con tomar Kiev en 3 días, pero eso no ocurrió, gracias a la heroica resistencia de todas las fuerzas de defensa de todo el pueblo ucraniano. Sin embargo, ¿cómo evalúa usted el estado actual de su ejército y sus condiciones? ¿Qué pueden y qué quieren? Les deseo salud. En primer lugar, los objetivos de la Federación Rusa siguen siendo los mismos. No han renunciado a ellos y de hecho lo dicen públicamente. Su líder supremo afirma que los objetivos de la operación especial deben alcanzarse. Esto no es un secreto para nadie. Hoy es el tercer aniversario de la invasión a gran escala. Usted lo ha dicho correctamente. Kiev en 3 días se ha convertido en el tercer aniversario de la invasión. Así que, evidentemente, algo como que suele decir, entre comillas, salió mal. ¿Cómo evaluó su estado actual? El ejército profesional fue aniquilado aproximadamente hasta el 2023. Ahora Rusia sigue luchando con lo que llaman movilizados. Formalmente todos son contratados, pero el enfoque es el mismo. Toman a una persona, máximo 2 semanas después está en el frente. Están luchando únicamente con números. Permítame precisar, si dice que los objetivos siguen siendo los mismos, usted es probablemente una de las personas más informadas del país y del mundo. ¿Cómo planean alcanzarlos? Si con un ejército profesional no lograron siquiera los objetivos mínimos que se propusieron y hasta el día de hoy ni siquiera han tomado todo el Donbass ucraniano, ¿en qué se basa su liderazgo político-militar para continuar? Tampoco debemos engañarnos, lamentablemente. Hay que reconocer un hecho. Si miramos el mapa del 21 de febrero del 2022 y de hoy, decir que no han conseguido nada no sería cierto. Han avanzado, no al ritmo que esperaban. En la mayoría de los frentes han sido detenidos, pero en algunos puntos han tenido éxito. Ellos comprenden bien que esta guerra es destructiva tanto para ellos como para nosotros. Sin embargo, todavía tienen el potencial para seguir avanzando. ¿Y cuánto tiempo les alcanzará ese material? Porque han sufrido grandes pérdidas y confiamos en nuestras fuerzas de defensa que han infringido muchas bajas. Esta guerra es muy costosa en términos de personal y equipo. Esta es en general una guerra extremadamente cara. Para ellos, un día de guerra cuesta un poco menos de 1.000 millones. Es una suma enorme. En cuanto al potencial humano, nuevamente, no debemos engañarnos. El potencial de movilización de la Federación Rusa, en términos de cálculos, les permite seguir avanzando. Sin embargo, el ritmo y la cantidad de bajas son un factor que no pueden ignorar y lo tienen en cuenta. Si hablamos del potencial humano, hemos visto en algunos de sus informes que en el espacio informativo se menciona la participación de unidades norcoreanas y el reclutamiento de extranjeros. Además, el uso de unidades y armamento tanto norcoreano como iraní. Con todo esto, ¿se podría decir que estamos en una tercera guerra mundial o en la antesala de ella? Mire, esta es una cuestión filosófica, depende de cómo mire. Para mí, sí, pero en el conflicto están involucrados la mayoría de las naciones más poderosas y desarrolladas del mundo. Esto es simplemente un hecho. Entiendo que usted cuenta con las unidades de análisis más avanzadas. ¿Cómo prevé el desarrollo de esta implicación de otros centros de poder, tanto en nuestro como del lado enemigo? Veo que quiere profundizar el tema, así que intentemos analizarlo. Empecemos con el hecho del uso de tropas norcoreanas. En principio, esto es un hecho humillante para la Federación Rusa, un país que se autoproclama líder mundial o al menos la segunda potencia militar del mundo. Es humillante, pero la realidad es que tuvieron que hacerlo. ¿Cómo actuarán los distintos polos del poder? Esta es una pregunta interesante para los norcoreanos. Esta guerra les resulta beneficiosa. Su ejército está adquiriendo experiencia de combate por primera vez desde los años 50. Sin embargo, los primeros despliegues tras el entrenamiento en Rusia fueron un desastre absoluto. No estaban preparados para nada en las condiciones actuales. Cuando regresen a su país, comenzarán a reentrenar su ejército. Además, han probado su armamento en los combates más intensos. Un dato particularmente interesante es el uso de los misiles balísticos norcoreanos KN-23. En sus primeros lanzamientos mostraron una falta total de precisión, con
desviaciones de 1.5 kilómetros o más. Los especialistas rusos trabajaron con sus técnicos en las fábricas, los modificaron y modernizaron, y ahora esos misiles alcanzan sus objetivos. Los norcoreanos también han descubierto que lo son los drones, algo que ni siquiera conocían antes, y así, poco a poco, están modernizando su ejército. Cuando esta experiencia regrese a su país, comenzará el reequipamiento y reentrenamiento de sus Fuerzas Armadas, lo que representará una nueva amenaza a la región del Pacífico. Hasta ahora disparaban misiles hacia el mar de Japón, lo que generaba preocupación, pero todos entendían que la precisión y la calidad no eran las mejores. Ahora todo funcionará correctamente. Este es un aspecto muy pequeño. Si analizamos lo que ocurre en el resto del mundo, vemos que Rusia está intentando ejecutar su estrategia en África, controlar el continente de oeste a este y de este a oeste, como prefiera llamarlo, para cualquier movimiento pase para ellos. Decir que no se están logrando sería falso. Se han sido profundizados y sus planes han sido destruidos en algunos países, pero siguen intentándolo. El llamado cuerpo africano ruso no ha detenido sus actividades, al contrario, se está expandiendo. Los expulsaron de Siria, pero ahora se están instalando en el Líbano. Están actuando de manera sistemática. Tienen problemas en Latinoamérica y en Asia Central, pero siguen intentándolo. Incluso en Myanmar hay presencia militar rusa. Es decir, están repitiendo en cierta medida el paradigma que tenían la Unión Soviética. Absolutamente, pero aquí la cuestión es que Rusia no es la Unión Soviética y la pregunta es si tendrían suficientes recursos, porque al final la URSS tampoco los tuvo, aunque avanzaban con bastante confianza. Por eso Rusia intentará restaurar su imperio y para lograrlo necesita a Rusia, Belarus y Ucrania. No hay otra opción. Con Belarus se siente más o menos cómodo, aunque siendo honestos, Belarus está dando ciertos pasos indirectos, al menos directamente con un poco de ellos, a pesar de ser aliados absolutos de Rusia y por parte oficial del Estado de la Unión, siguen necesitando a Ucrania. En cuanto a su potencial económico, ¿hasta qué punto sigue siendo fuerte? ¿Ya están surgiendo problemas graves que podemos aprovechar en el futuro? Los problemas que han surgido, pero de nuevo, no debemos engañarnos. Según los datos oficiales, el 41% del presupuesto está destinado a defensa. Estas cifras no son normales. Para financiar este presupuesto han recortado casi los programas sociales, médicos, educativos y otros similares. El impacto financiero y económico negativo de la Federación Rusa ya se está sintiendo, pero mientras sigan teniendo petróleo, gas, metales y piedras preciosas, podrán mantener a flote. Permítame ahora volver al inicio de la guerra y mencionar una reciente entrevista del general Naiev, en el que dijo que la víspera de la invasión no tenía ninguna información oficial ni documentos sobre cuándo y desde dónde comenzaría el ataque enemigo. ¿Cómo comenta esto? Mire, solo le recordaré que aproximadamente en octubre se publicó una entrevista en Estados Unidos donde mostré un esquema detallado de cómo ocurría el ataque, qué fuerzas lo llevarían a cabo y desde qué direcciones. Esta información ya estaba pública en ese momento, lo que significa que había sido ampliamente discutida antes. Lo recuerdo no nuevamente, eso fue en octubre del 22. Cualquiera puede verificarlo ahora en fuentes abiertas. Entonces, para precisar, usted mencionó que en vísperas de la guerra estaba en su despacho preparándose. Además, otro general, Sirsky, destacó que en la defensa de Kiev las unidades de la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, jugaron un papel clave. ¿Podría esto ser una prueba de que efectivamente se estaban preparando y tomaron ciertas medidas? Si es posible, ¿qué detalles puede compartir sobre el reconocimiento que el comandante en jefe hizo a su unidad? Sé que es una persona muy meticulosa, así que si destacó su contribución en la defensa de Kiev, sin duda fue significativa. Si puede revelar algo interesante, por ejemplo, sobre la batalla en Gostomel, cómo se prepararon y qué papel jugaron en repeler al enemigo. El 24 de febrero entramos en combate. La respuesta es simple. Me alegra mucho que el comandante en jefe haya mencionado este hecho. Recuerdo perfectamente sus días. Brindamos toda la ayuda posible. En ese momento, él estaba a cargo de la defensa de toda la región de Kiev y desde los primeros días trabajamos estrechamente con él, lo que finalmente llevó al resultado de esos sentimientos hoy. Expulsamos al enemigo.
Los momentos más críticos y peligrosos ocurrieron durante las primeras 48 horas, mientras las fuerzas principales, incluidas la Brigada 72, aún estaban desplegadas. La verdad es que en ese momento los recursos eran escasos, pero luego los acompañamientos a la región de Kiev se volvieron decisivos para toda la operación rusa. En Gostomel impedimos la ejecución de su plan principal, que fracasó la estrategia de Kiev en 3 días, pero el núcleo de su plan era el desembarco de tropas aerotransportadas en la pista de Gostomel. Los aviones ya estaban en el aire. Eso es un hecho bien conocido, pero logramos frustrar los planes. Otro momento clave fue en Mushchun. Si Mushchun hubiera caído, los rusos habrían entrado en Kiev desde esa dirección. Y el tercer momento decisivo fueron los combates en Irpin, que dividieron a las fuerzas rusas y las fragmentaron. Después de eso, cronológicamente empezó su retirada. El corazón de todo su operación militar especial, que lo llamaban guerra precisamente porque debía completarse rápidamente, era tomar Kiev en 3 días y consolidar el control no en más de 14 días. ¿Podría especificar el papel exacto de sus unidades en la batalla de Gostomel? Si puede compartir detalles, ¿qué medidas tomaron? ¿Cómo esperaban al enemigo? Ciertas unidades estaban allí, también en otros sectores, pero ese en particular era crucial para nosotros, junto con los ejecutivos de la Guardia Nacional que estaban en su punto de despliegue permanente. Enfrentamos los primeros combates. En última instancia, creamos condiciones que impidieron a los rusos aterrizar un solo avión allí. Todo esto fue un esfuerzo conjunto. El general Sirski ayudó enormemente. En ese momento no teníamos artillería propia, pero gracias a la coordinación y cooperación que se organizaron literalmente sobre la marcha en el primer día, logramos evitar que el desembarco del enemigo. Todo lo demás fue consecuencia de ese éxito inicial. A partir de esto, ¿cómo ha cambiado la metodología de sus unidades en estos 3 años? Entiendo que ha habido muchas innovaciones, ataques en profundidad y otras tácticas. Imagino que han llevado a cabo algunas operaciones realmente impresionantes. La innovación para nosotros ha significado la creación de unidades y destacamentos de gran tamaño, algo que antes no teníamos. Las condiciones de la guerra nos lo exigieron. Las operaciones clásicas y las fuerzas especiales ya no eran suficientes. Se necesitaban unidades más grandes y las creamos. Shaman, Artam, Kraken, entre otras. Dado que el enemigo evita entrarse en ellas, queda claro que nuestra táctica fue acertada. Es difícil no estar de acuerdo con usted. Siguiendo con este tema, ¿cuáles diría que han sido las 3 mejores operaciones de la Dirección Principal de Inteligencia durante la guerra? No sabría decir, pero para mí una de las más importantes fue la primera gran incursión en el territorio enemigo, especialmente en la región de Briansk. Muchos pensaban que era imposible, que provocaría un ataque nuclear, dijeron de todo, pero yo estaba seguro de que funcionaría y funcionó. Desde el punto de vista militar, fue una de las operaciones más significativas. Destruyó el mito de que no era posible llevar la guerra al interior de Rusia, de que solo causaría un Armagedón, y quedó demostrado que no es así. Entiendo que no puede responder directamente, así que reformularé la pregunta. En Rusia, ¿cree que muchos altos oficiales y generales duermen con inquietud? Bueno, depende de cada uno. Mire, la misma pregunta se podría hacer sobre nosotros. Las personas al final se acostumbran a todo. Lamentablemente es la realidad. El número de enemigos eliminados es significativo. Eso se lo puede asegurar. Nosotros y el Servicio de Seguridad de Ucrania trabajamos activamente en esto. Entonces, el pueblo ucraniano, aquellos que han sufrido las pérdidas más dolorosas en esta guerra, pueden saber que hay quienes trabajan para que el enemigo desaparezca. Mucha gente trabaja en ello. Por ejemplo, hace poco se eliminó un criminal bien conocido para nosotros, alguien que nos causó un gran daño, el comandante de la división de misiles Iskander, responsable del ataque contra el funeral en el pueblo de Groza. Murieron alrededor de 50 personas, más de 100 resultaron heridas. Si siguen nuestras noticias, hace aproximadamente un mes, este individuo accidentalmente voló en su propia base. El mal siempre regresa a quienes lo provocan. Nosotros los fuimos los primeros en traerlo, pero si somos quienes lo devolveremos. ¿Existen datos sobre cómo esto afecta al estado moral y psicológico del enemigo? Siempre tiene un impacto, pero cualquier influencia solo dura un tiempo, no es algo que cambie para siempre la situación.
Hablando de desafíos, la guerra también ha revelado nuestras propias debilidades y amenazas internas. Recientemente, en el tercer año de la guerra, se descubrió un espía en un puesto muy alto dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, el jefe de Estado Mayor. ¿Ha habido casos similares en la Dirección Principal de Inteligencia? ¿Qué se está haciendo para evitar este tipo de infiltraciones enemigas? A ese nivel, definitivamente no. Tenemos un departamento de seguridad interna cuya tarea es evitar cualquier infiltración de agentes. En cuanto al costo del servicio de seguridad de Ucrania, considero que es un gran logro personal del general Maliuk. Descubrió posiblemente una de las infiltraciones más importantes. Es un profesional y trabaja bien. Nuestra reacción del trabajo es normal, además de que existe un comité de inteligencia que coordina de manera oficial nuestras acciones. También realizamos muchas actividades en cooperación bilateral. Es decir, la cooperación entre agencias también ayuda a generar sinergia para alcanzar objetivos. Sí, incluso en cuestiones cotidianas y rutinarias. Por ejemplo, si el servicio de seguridad necesita información sobre una persona, envían una solicitud a todos y cada agencia responde con datos que tiene. Esto como mínimo ahorra tiempo. Sobre el enemigo, antes y durante la guerra ha habido muchas especulaciones sobre quién influye en Putin, quién lo rodea y quién toma decisiones con él. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Algo ha cambiado? Nada ha cambiado, la única diferencia es de que el papel de Shoigu ha cambiado drásticamente, eso es lo único. En cambio, la posición de Patrushev no ha sido ni se ha visto afectada, es un detalle interesante. Entonces, ¿cuál era el sentido de removerlo y darle un puesto que parece más bien decorativo? No es así. El puesto de secretario del Consejo de Seguridad de Rusia es una posición clave en el país. El problema es que Shoigu lo ha invitado en ese cargo y hay un detalle curioso. Su oficina ahora está en el Kremlin, antes estaba en otra ubicación, así que no es tan simple como parece. Los cambios están en el aire y ellos hicieron lo que hicieron, pero Shoigu no se convirtió en Patrushev, ni siquiera puede designar a sus propios adjuntos. ¿Y qué hay del nuevo ministro de Defensa de Rusia? ¿Cómo lo perciben Putin, la sociedad y el ejército? Está cumpliendo su trabajo. Se le ve como un tecnócrata, una persona que maneja asuntos burocráticos y organizativos. Es decir, después del showman Shoigu, que siempre buscaba mostrarse, Su trabajo es más discreto, digamos que opera en las sombras. pero ¿está dando resultados? ¿Sabes qué? Seamos honestos, sí, da resultados. Han logrado reducir, aunque sea un poco, el nivel de corrupción en el ejército ruso. Realmente lo consiguieron, aunque solo en parte. Y eso, a su vez, tiene un efecto indirecto. Más de recursos llegan a las Fuerzas Armadas de Rusia y eso es lo que se puede ver en la superficie. Uno de los temas clave en el espacio mediático ahora son las negociaciones, ya sea sobre un alto al fuego o la paz. Usted ha dicho antes que hablar de paz con Rusia es como negociar con un asesino que planea matarte. ¿Qué se puede esperar de ellos en la mesa de negociaciones? ¿Cuáles son sus máximos y mínimos? La clásica táctica del palo a la zanahoria, como se dice, siempre se lo ha hecho así. Presionan y al mismo tiempo ofrecen tentaciones financieras a los actores implicados. Siempre ha sido así y no cambiará. Ahora, el alto al fuego y paz son cosas completamente diferentes. Llegar rápidamente a un alto al fuego, en teoría, es posible, pero llegar rápidamente a la paz, no. Según la información que manejan, ¿cuál es la intención del liderazgo político y militar ruso? ¿Buscan un alto al fuego para recuperar fuerzas y seguir avanzando después? Necesitan una pausa según su estrategia. Si uno logra salir de esta guerra antes del 26, perderán incluso la posibilidad de aspirar al liderazgo mundial o, asumo, les quedará un estatus de potencia regional y eso no les satisface en absoluto. El coste de la guerra es demasiado alto, sobre todo en términos financieros. No les permite desarrollar el país ni emprender proyectos a gran escala. Además, tienen una escasez crítica de tecnología y soluciones tecnológicas. Esto afecta en particular sus proyectos en el Ártico y la extracción de gas, entre otros sectores. Claro, su fortaleza radica en sus métodos totalitarios, pero también tienen muchísimos problemas. Estoy seguro de que los estudian, problemas nacionales, sociales, tecnológicos e incluso demográficos.
Hay mucho más con lo que trabajar. Usted mencionó correctamente los principales problemas éticos, religiosos y en menor medida tecnológicos. Sin embargo, esto último no es algo que puede cambiar radicalmente la situación. El problema clave en Rusia es la ausencia de un líder. Si aparece un líder, esto puede cambiar en un solo día, como ocurrió con Prigozhin, por ejemplo. Pero si no hay un líder, por muchos problemas que tengan, todo seguirá igual. Entonces, en esos 25 años, Putin ha eliminado cualquier figura destacada tanto en el gobierno como en la oposición. El último fue Navalny, que representaba la última amenaza para él. ¿Queda alguien más que él considere un peligro dentro del poder? ¿O su régimen es absolutamente estable y sin rivales? Podemos hacer un poco de futurología. Nadie es eterno por diversas razones. Ese podría ser su punto fuerte, pero también su mayor debilidad. Si todo depende de una sola persona, ¿qué pasaría si un día él ya no está? Dejemos la futurología y miremos la historia. ¿Le parece? Es un error hacer comparaciones directas y no se puede equipar personas de calibres completamente distintos. Pero tenemos un ejemplo de Stalin. Cuando Stalin murió, y esto es un hecho histórico, la mitad del país realmente lloró. Lloraron porque tenían miedo. Se había ido una figura que definió una era. Pero, ¿qué ocurrió al día siguiente? Comenzó la lucha del poder. A pocos días y un poco después, en el Congreso del Partido Comunista número 20, empezó la desestabilización y la condena del culto de la personalidad. ¿Cree que esta vez será diferente? Imagina a Solovyov diciendo, él era un tirano, mantuvo el país bajo una dictadura. La historia siempre se repite. Estoy de acuerdo con usted. Y ahora, hablando de cambios globales, un cambio de administración en Estados Unidos siempre altera el orden mundial y ya lo está haciendo. ¿Cómo cree que afectará esto a la seguridad global? Desde la estabilidad de la unidad euroatlántica hasta el Oriente Medio, donde el nuevo presidente estadounidense promete influir seriamente. Prefiero abstenerme de responder directamente a esa pregunta, pero puedo hacer un comentario general. En este momento, la mayoría de los países europeos y algunos de la región del Pacífico están en estado de incertidumbre estratégica. No todos comprenden claramente los pasos que se están dando ahora. Sin embargo, la incertidumbre no significa que todo vaya a colapsar, pero tampoco significa que todo vaya a prosperar. Es simplemente el periodo en el que estamos y hay que aceptarlo como tal. Por cierto, al inicio de la conversación mencionó que los militares norcoreanos y su tecnología serán un problema en la región del Pacífico. Escuche, será un problema real allí. Esto debe ser de gran interés para Corea del Sur y Japón. ¿Se han intensificado las relaciones con sus colegas de esa región? En principio ya teníamos ciertos contactos, pero con Corea del Sur sí se intensificaron cuando comenzaron las llegadas desde Corea del Norte. Eso es evidente. Con gusto les proporcionaremos datos sobre las actividades de los norcoreanos y también hemos recibido información de ellos. Son procesos de trabajo normales. Pasemos a otro tema delicado. Usted encabeza la sede de coordinación sobre prisioneros de guerra. Dado que ahora parece haber una tendencia hacia negociaciones, ¿hay posibilidades de un intercambio total de prisioneros, incluyendo aquellos que han estado cautivos desde el 2014? Espero que sí, pero además, incluso los que han estado prisioneros desde el 2014, los hemos ido recuperando, aunque en grupos muy pequeños. No hay que olvidar eso. Creo que lograr atraer de vuelta a todos, porque cualquier guerra siempre termina con el retorno de los prisioneros de ambos bandos. Y tampoco hay que olvidar que por muy cruel que sean, los rusos también tienen familias y los esperan. Quizás su país no los valore tanto, pero sus familias sí. Por cierto, ¿hay alguna categoría de prisioneros que el enemigo se niegue rotundamente a intercambiar? No diría que hay un tabú, pero sí existen categorías problemáticas debido a la guerra de información. Como en cualquier guerra informática, hay ventajas y desventajas. Uno de los efectos negativos de esto es de que ciertas categorías de prisioneros, tanto para ellos como para nosotros, se han convertido en un problema. Nosotros, por ejemplo, hemos resaltado demasiado la presencia de los chechenos, cuando muchos de ellos no son más de que pastores de montaña sin mayor importancia, pero la preocupación pública ya se los ha convertido
convertido en un tema delicado. Para ellos, el tema difícil es Azov, los infantes de Marina Azovstal y en general todo lo relacionado con Mariupol. Para nosotros, los chechenos son el ejemplo más claro de esto. ¿Es cierto que Kadyrov influye para que los chechenos sean intercambiados primero? No, eso no es cierto. Hay que ver las estadísticas. De hecho, mencionó correctamente el tema de la guerra informativa y la seguridad de la información. Ustedes han desarrollado una estructura poderosa de comunicaciones estratégicas y personalmente usted maneja la comunicación de manera bastante poco convencional. ¿Ya han analizado esta experiencia? ¿Logran contrarrestar eficazmente la propaganda rusa? ¿Pueden adelantarse a ella? A veces lo logramos, a veces no. No voy a decir que siempre ganamos. Hay derrotas y también éxitos. Creo que todos lo entienden. Si hablamos de una victoria total del Estado en este ámbito, todavía no la hemos alcanzado. Para expresarlo de manera diplomática, enfrentamos un gran desafío con el programa masivo de desinformación que Rusia ha lanzado para sabotear nuestra movilización. Seamos honestos, funciona y tiene un impacto en la mentalidad de nuestra población. Pero volvemos a los orígenes de todo esto. Es una operación de información bien planificada. Sí, existen problemas reales y ellos los amplifican. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, en realidad solo ocurren uno o dos incidentes importantes a la semana. Pero cuando miras en las redes sociales, parece que sucede decenas de veces al día. Ese es un ejemplo de una operación informativa profesional diseñada para influir en la percepción pública. Entonces, ¿la vieja escuela soviética solo que adaptada a las redes sociales? Las viejas escuelas tenían fundamentos sólidos. No comparto la idea de que todo lo antiguo debe ser destruido para hacer algo completamente nuevo. Eso no es necesario. Las cosas que funcionan deben mantenerse. Imagino que usted también sigue ese principio, mejorar lo que funciona. Solo mejorar, bajo ninguna circunstancia destruir o forzar innecesariamente. Permíteme continuar con este tema de la guerra informativa. Además del tema de la movilización, ahora se están difundiendo rumores de que Rusia intenta desestabilizar la situación política en Ucrania. Esto está ocurriendo, reconozcámoslo. Hay muchos factores influyendo en esto, pero este trabajo sistemático comenzó en otoño del 2023. Fue especialmente orientado a sembrar desconfianza hacia las autoridades a mediados del 2023. El enemigo aún se aprovecha del hecho de que después de 3 años de guerra a gran escala, incluso las personas más resilientes ya no resisten. ¿Cómo cree usted que debe ser el apoyo de la sociedad en este momento? Tal vez mensajes de liderazgo militar y político o de las fuerzas de defensa. Aquí la respuesta es bastante clara, aunque tal vez no sea muy agradable. Esta respuesta tiene 1000 años de antigüedad. La sociedad cansada no solo se reactivará y despertará cuando haya victorias. Cuando no hay victorias, no importa lo que hagas, nada va a ayudar. Por lo tanto, necesitamos victorias diplomáticas, políticas, sociales, militares, pero victorias. De hecho, la más experimentada ahora es el mejor ejército del continente, al menos. Y si hablamos en términos profesionales, entonces la segunda más experimentada es, desafortunadamente, la nuestra. Desafortunadamente sí, pero creo que al menos usted como oficial que sirvió en los años 90 y principios del 2000, recordará que había un cierto pacifismo y una total desconexión de la sociedad con el ejército, como que sea que esté ahí. ¿Cómo cambiará ahora la actitud hacia el ejército y cómo cree que debemos construir nuestro sistema de defensa después de un posible alto al fuego o paz? Esta es la cuestión muy difícil y dolorosa para mí. Tengo un gran miedo a que se repitan los eventos de los años 90. Me temo mucho y espero que no se cometamos los mismos errores que cometimos en el periodo de los 90. De hecho, desde el 92 hasta el 2014, esto espero de verdad, pero entonces también temíamos con perdón, el ejército más grande de Europa, además de que de la Federación Rusa teníamos el tercer arsenal nuclear más grande potente del mundo. Nuestra infraestructura técnica, equipos, todo era lo más moderno y teníamos desagradándoles a este nivel. Los veteranos de Afganistán, todo eso estaba en nuestras manos, pero nosotros mismos lo destruimos. Se puede decir muchas cosas sobre quiénes estuvo detrás de esto, pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué es simplemente un hecho?
Usted mencionó que para usted es una cuestión personal. ¿En los años 90 vio usted esto? Yo también lo vi. Desafortunadamente era un niño en esa época, pero pueden mirar las estadísticas de lo que era Ucrania en 1991 y con qué entramos en el 2014. Es realmente aterrador. Incluso la cuestión de la flota del Mar Negro, su distribución que fue incorrecta y equivocada, y estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué obtuvimos para 1997 y qué llegamos en 2024? Son cifras aterradoras. En cuanto a fragatas, teníamos solo 3. Esto es lo que para lo que teníamos en cuenta. ¿Cuántos sistemas de misiles costeros teníamos ese tipo de arma? Y los agrupamientos aéreos, todo eso lo destruyeron los propios ucranianos. Por cierto, me gustaría saber más sobre usted personalmente. ¿Cómo formó su carácter? ¿Qué moldeó su visión del mundo? ¿Qué lo impulsó a elegir esta profesión? Recuerdo que cuando era niño leí un libro, estaba traduciendo, pero era sobre el concepto de self-made man. Creo que en general he conseguido ese camino. ¿Está satisfecho? Con lo que veo me gustaría que fuera mejor, pero en general más o menos. La imagen que tiene usted en la sociedad, ¿cómo se corresponde con la forma en la que se ve a sí mismo? En realidad, no pienso mucho en eso, tal vez poca gente lo crea, pero en una cuestión muy secundaria para mí, establezco una meta y para mí todo lo demás no tiene mucha importancia. Creo que la gente ve que estamos haciendo nuestro trabajo y no tan mal. Y en un país donde los faltan victorias, nosotros también las necesitamos, pero de vez en cuando tenemos algunas pequeñas. Eso es lo principal. Esa es mi opinión. Le agradezco mucho la conversación y le deseo victorias a usted y a sus subordinados, a todos, y que tengamos una gran victoria, todos. І у нас всіх була велика.